Conversamos con Susana Rafali, nutricionista especialista en gestión de seguridad alimentaria en emergencias humanitarias. Susana, pues hablaba de este informe de Provea recientemente entregado, hablábamos de los derechos, de los derechos, cómo se han venido vulnerando en Venezuela, y ahora, por supuesto, quiero entrar con ella en la parte que más ella maneja como nutricionista, que es la parte alimentaria. Ellos manejan una cifra de muchos organismos y entre otras cosas, Susana, se habla de que Venezuela es el país con el peor desempeño alimentario en la región. Y es clarito, es evidente, como dices tú, hasta descarado es. Sí, eso marcó un hito. Yo pienso que en términos de hacerle justicia a lo que al hambre que estamos pasando, que la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para temas de agricultura y alimentación, desde su oficina regional en América Latina, hiciera un reconocimiento del hambre en Venezuela, fue fundamental. Esto no lo había podido hacer la Oficina Nacional, no sabemos por qué, ni nos toca analizarlo, pero verdaderamente fue extraordinariamente elocuente que una organización, una agencia de Naciones Unidas que nos había estado premiando en el 2013 y en el 2015 como un territorio libre de hambre, dijera solo meses después que le pusieron la última medalla al Estado venezolano por esto, que somos el país con el peor desempeño alimentario de América Latina. Pero no solamente eso, el director de FAO sale en un video diciendo el 75% de las personas con hambre en América Latina son venezolanos. Eso. 75% de las personas que, de acuerdo a la información que se cifra total de hambrientos en América Latina y el Caribe. Sí, o sea, el indicador que maneja la FAO en este sentido es en base a las cuentas de los alimentos disponibles en las naciones. Esto se calcula sumando la producción, las importaciones y haciendo unos cálculos ajustados, y se divide entre el número de personas de cada país, y tú dices, bueno, con la oferta que el Estado está en capacidad de garantizarle a la nación, ¿cuántas personas comen? Y eso debería ser, en términos de lo que se necesita de energía alimentaria para alimentarnos todos, debería ser el 110%. Cuando superas eso, tu nación está libre de hambre. Fíjense, potencial. El informe de Provea 2017 dice, 9 de cada 10 venezolanos no pueden pagar su alimentación diaria. Además, 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos porque no consiguen el alimento o porque no lo pueden pagar. Sí, ese es otro tema. Esas cifras del informe de Provea son en realidad la encuesta de condiciones de vida que lleva muy bien año con año del ENCOVI, lleva muy bien año con año lo que nos está pasando, pero las cifras que yo te estaba dando de FAO, de la pauta de 110% del ajuste de la oferta alimentaria a lo que la nación necesita, bajamos del 100% por primera vez en toda la administración de la Revolución Bolivariana. Es la primera vez que baja de 100%. Los cálculos del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la ULA establece que estamos en 95%. Esto, dicho en palabras simples que entendamos todos, significa que si reparten la comida que el Estado está en capacidad de garantizarnos ahorita mismo entre todos los venezolanos, no alcanza para todos, no hay comida para todos. En una sociedad tan desigual como esta, eso significa que aquí hay gente que está comiendo muchísimo menos de lo que debería comer. Entonces, eso es una primera cifra, pero tenemos luego la cifra de los gremios productivos, de las asociaciones, de los productores de naranja, de los productores de maíz, de los productores de caña. Es increíble el bajón, no solamente en la superficie sembrada, sino en la superficie cosechada y en los rendimientos. Se estima que en el 2017, con el aparato productivo nacional, no se produjo ni siquiera el 30% de lo que necesitamos para comer. Claro. Eso no nos había afectado hasta ahora, porque el 70% restante se importaba. De hecho, la importación ha sido una gran, lo denuncia el propio presidente Maduro, la importación de alimentos y el manejo del alimentario ha sido una de las grandes fuentes de corrupción. Lo que pasa es que desde el 2013 que empiezan a bajar los precios del petróleo y las importaciones alimentarias no se distribuyen bien por el efecto de la corrupción, es eso que no producíamos en nuestros campos, ya dejó de compensarse, y por eso es que esta escasez.
Tenemos 45% de disminución en la producción de maíz, 52% en la producción de aceite, 45% en la disminución de arroz, 70% de la disminución de producción de hortalizas y de algunos cítricos. Esto es patético. Y 52% en la disminución de las importaciones que podían haber compensado esto. Entonces, no solamente la oferta alimentaria nacional o importada se disminuyó hasta cifras que ya no alcanzan, sino que luego el acceso de todos nosotros a ese poquito que hay se compromete seriamente en el 2017 con la inflación. Con la hiperinflación. En septiembre toca a Venezuela la hiperinflación, el año 2017 cierra diciembre con la variación intermensual de la canasta básica de alimentos más alta en 60 años de historia. Es decir, lo que aumentó la canasta básica de alimentos entre noviembre y diciembre del 2017 tiene una variación que es la más grande en 60 años de historia del país. Eso nos pudieran decir, esto es mentira. No es mentira. La variación en términos de inflación más grande que ha tenido la alimentación en Venezuela es la de las cajas CLAP. Las cajas CLAP terminan el año 2017 costando 25.000 bolívares y cuando se lanzaron en marzo del 2016 costaban 1.800. Estamos hablando de 1.200, 1.600% de inflación en el conjunto de alimentos subsidiados que maneja el Estado, que el Estado vende. Entonces ya esto es otra cifra patética. Pero cuando pensamos que no podíamos estar peor, ese poquito de alimento que puede realmente una familia venezolana comprar y llevar a la casa, se encuentra con que comenzó en agosto del 2017 la escasez de gas para cocinar y la escasez de agua, la escasez de luz. Entonces, yo creo que a este nivel, quien dude con todas las funciones de la cadena alimentaria erosionadas, que en Venezuela haya desnutrición, es porque está disociado del problema y no se está haciendo responsable. Es producto de una guerra económica, o sea, todavía hoy hay un presidente hablando, diciendo que lo que nos está pasando es producto de una guerra económica. Porque el discurso cambió a que están aceptando que estamos muy mal, pero ahora porque les conviene decir que estamos sumamente mal por guerra económica, por bloqueo, por medidas coercitivas, lo cual tiene dos maneras de verlo en toda su estafa. La primera es que está a la vista un montón de gastos gubernamentales suntuosos como la campaña electoral, los palacios de justicia, el último palacio de justicia que abrieron en Monagas, por Dios, ya me gustaría que le hicieran ese respeto, ese gesto de respeto al Hospital JM de Los Ríos. Para eso sí, para la campaña electoral no estaban bloqueados los dineros que maneja el Estado. Entonces, lo primero es que eso está a la vista, que no es así, y lo segundo es que en el peor de los escenarios, que realmente fuera verdad, que lo que nos está pasando es producto de un bloqueo, lo mínimo que nos queda debiendo el Estado es protección. Una de las funciones del Estado como garante de los derechos humanos es la de proteger a la nación de cualquier medida o situación externa que pudiera menoscabar nuestro bienestar. Entonces no lo están haciendo. Ya por último, para cerrar con estas cifras, las cifras de desnutrición infantil. La diferencia, por favor, un minutico, Susana, entre malnutrición y la desnutrición aguda, lo que ustedes hablan, desnutrición aguda global, porque se habla que en Venezuela hay una desnutrición 2015 y 2017, o sea, estamos hablando de 2 años ya de desnutrición aguda global. Sí. Pero miren lo que dice aquí, en 4 estados, entiendo que es Cáritas, incluyendo Caracas, la mitad de los menores de 5 años de edad, o sea, más o menos el 48% sufre de malnutrición. Sí, mire, es que cuando uno utiliza... ¿Esto qué es? ¿Qué significa malnutrición? Bueno, malnutrición significa que estás en un proceso de deterioro de tu bienestar porque no estás comiendo bien. Puede haber malnutrición. Una persona obesa es una persona malnutrida, pero puedes también tener una malnutrición por déficit, que es lo que se llama desnutrición. Ahora, dentro de esa misma desnutrición, que es la falta de bienestar porque no comiste lo suficiente, hay una que es muy reciente, que puede ser una que te dice que lo que la privación nutricional que tiene es de ahora, es de data reciente, que se manifiesta como delgadez. Entonces, esta delgadez o esta flacura que se mide con ciertos indicadores, no toda te pone a un niño en riesgo a morir.
La que te pone en riesgo a morir es cuando ya el niño se aleja 2, 3 y 4 veces de lo que debería pesar. Es un niño que ya con ese nivel de delgadez no puede respirar, su funcionamiento cardíaco no es el adecuado y ese niño puede morir en 2, 3 o 6 semanas. Esa es la que llevamos en términos de humanitarios, esa es a la que se le lleva la cuenta, porque por esa se puede morir un niño venezolano. Claro. ¿Se han muerto, Susana? Muchísimos. Y esta es la que Cáritas reporta que ha aumentado en términos de desnutrición aguda grave, reciente, delgadez extrema, ha aumentado en un año 100%. Nosotros cuando empezamos en octubre del año 2016, esta desnutrición aguda grave en niños menores de 5 años en las parroquias más pobres del país era 8%. Cerramos 2017 con 16.2%. Ya estamos por publicar el próximo boletín, eso va por 16.9. Yo quiero poner esto en perspectiva. La Organización Mundial de la Salud te dice que cuando esa desnutrición supera el 15% de los niños que estás evaluando, en los espacios geográficos que estás evaluando, estás en una emergencia de salud pública. Y se dice que es una emergencia de carácter humanitario porque muere gente. Cuando uno utiliza la palabra humanitario es que lo que está pasando está costando vidas. Entonces, esto se duplicó. Ahora tú dices, ¿cuál es la malnutrición y por qué decimos que es la mitad de los niños? Que ya no es la mitad, ya es el 78%. Okay. Es porque esa desnutrición aguda de la delgadez, de la pérdida por privación nutricional muy reciente, no necesariamente es toda muy grave. Para que el niño llegue ahí, comienza a deteriorarse. Entonces, cuando Cáritas te dice que hoy mismo, cuando cerramos 2017, era el 56, 58%, pero ahora mismo en abril, 8 de cada 10 niños que vienen a las jornadas de Cáritas o salimos a buscar por pesquisas, 8 de cada 10 ya tienen una forma de malnutrición, un grado de déficit. Es decir, se están deteriorando o ya han perdido peso lo suficiente. Y 1 de cada 12 hogares se alimenta en la calle. Eso son cifras, eso son cifras de ENCOVI. Nosotros lo que llevamos son las estrategias de sobrevivencia y ya nos está dando que aproximadamente un 60-65% de los hogares ya están echando mano a estrategias de sobrevivencia que implican una pérdida de la integridad como familia o como persona. Estamos hablando de vender enseres productivos, lo que yo he escuchado entre ayer y hoy en la Asamblea Nacional de Trabajadores de Cáritas que están viniendo de las regiones, gente, ¿qué significa? Que destituirte y perder integridad significa vender tus enseres productivos, la gente se está comiendo las semillas, es decir, no van a poder sembrar sus conucos para la próxima cosecha. Están vendiendo sus animales hembras. Nunca una familia puede salir de una gallina o de una cabra hembra porque estás comprometiendo leche y rebaño. Los alimentos y los medicamentos que les está entregando los está vendiendo porque ya los ven como una forma de intercambio para tener efectivo porque no hay efectivo. Entonces te estás destituyendo en ese sentido. La cantidad de hogares que están recurriendo a la prostitución u hogares que se separaron para poder seguir comiendo. ¿Recurren a la prostitución para poder sobrevivir? Claro, ¿a la hiperinflación? Sí, hogares en los que están, especialmente a las niñas y las mujeres, están recurriendo a la prostitución o bien llamado también sexo transaccional, en el sentido de que hay muchos de estos trabajos sexuales que ni siquiera son pagados ya con dinero. Nosotros tenemos registros de mujeres haciendo trabajos sexuales pagadas con cajas de clap. O los registros que fueron muy frecuentes hace un año, mujeres en frontera cortándose el pelo, vendiendo su cabello para comprar comida. Lo más dramático, de eso podemos hablar después, es que están incurriendo en este tipo de estrategias niños, que esto produce un daño tremendo. Entonces, como te digo, la encuesta que lleva Cáritas y que el informe de Provea recoge también, es que estas estrategias de destitución familiar se nos presentaban antes en el 38-40% de la familia, ahora están presentándose en el 65-70% de las familias que entrevistamos. Con Susana Rafali seguimos conversando en minutos. ¿Y qué quiero contarles? Quiero contarles al regreso, o que mejor dicho, ella nos los cuente, que un poco su vivencia, lo que está pasando. También podemos hablar un poco sobre esta generación que se está formando, unos niños malnutridos, desnutridos, con desnutrición aguda. ¿Qué es eso? Es una generación perdida. ¿Hacia dónde vamos realmente si continúa esta situación? Hacemos la pausa y venimos en minutos.